¿De qué son esas restingolitas, esas piedras que estamos viendo? ¿Por qué tienen mayor tamaño? Bueno, son cuestiones que les vamos a plantear al titular del Departamento de Edafología y Geología de la Universidad de La Laguna, Ramón Casillas, que nos acompaña esta mañana. Señor Casillas, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oímos hablar de restingolitas, vemos esas piedras humeantes que salen, pero realmente no sabemos de qué están compuestas. Bueno, lo sabrán los expertos, pero a lo mejor los oyentes, los que nos están viendo, no. ¿Qué es exactamente lo que la compone? Hasta el momento lo que ha ido saliendo fue, al principio salieron estas rocas con el interior de color más blanco y la parte exterior más negra, que curiosamente se siguen recogiendo todavía en las costas, en las zonas próximas al punto eruptivo, lo cual quiere decir o que están permaneciendo, de alguna manera se están moviendo por la superficie y luego vuelven a aparecer, o realmente se siguen emitiendo y en determinados puntos pues llegan a la costa. En concreto este otro material, yo tuve ayer ocasión de verlo por la tarde, parece un tamaño mayor. Son piroclastos, aparentemente son piroclastos mayores y en un momento determinado provocan, parece que se rompen o se resquebrajan y se emite un gas de color blanquecino que recuerda mucho a lo que ocurrió en el volcán de la Serreta en Azores en 1999 y que posiblemente se deba a un proceso de desgasificación bastante intenso. Seguramente el magma, cuando se emite en profundidad en la superficie del edificio volcánico, pues está muy desgasificado, se forman muchísimas burbujas y esos gases hacen que la densidad del material sea muy bajo. El propio gas, como si tenemos un globo en la atmósfera, trata de ascender en la columna de agua, en este caso, en el caso del globo, en la columna de aire, y llega hasta la superficie, flota hasta que posiblemente pues, se resquebraje, se rompa, parte de esos gases se emitan y quede el fragmento flotando, incluso se vuelva a hundir. Pero me imagino que la mayoría del material se está quedando en el fondo. Claro, ¿no? Efectivamente, la mayoría del material que esté menos gasificado, pues seguramente está formando parte, por un lado, del propio cono que se está formando, y luego otro material que fluya a favor de la gravedad, por este valle submarino que parece que se ha encarrilado la colada y se mueva a lo largo de la misma. Ayer mismo también el Instituto Oceanográfico yo pude ver algunas muestras dragadas del edificio y de las coladas, y es un material negro, oscuro, es una basanita muy vesiculada con gran cantidad de burbujas, que es lo que es esperable con las características del edificio que se está formando, las coladas, etcétera. Con la información que ustedes obtienen del análisis de estos materiales, ¿se sabe algo en concreto distinto de ese fenómeno que está ocurriendo en la Isla del Hierro? ¿Hay alguna novedad con respecto, por ejemplo, a otras erupciones como lo que usted nombraba de Serreta, o es algo muy similar? Aparentemente este tipo de formación de estos piroclastos obedece a un mecanismo similar. Allí fue una erupción submarina que finalmente no llegó a emerger. Entonces, en ese sentido, parece que se van repitiendo las pautas. En cuanto al material emitido, el Instituto Oceanográfico Español de Oceanografía está continuamente, o cada día, o trata por lo menos cada día o cada 2 días, de muestrear una draga para ir viendo cómo va evolucionando el material. Y los datos que tenemos hasta el momento es que el material es muy similar, una basanita con gran cantidad de cristales de diversos minerales, olivino, piroceno, y lo que sí parece que se ha visto en el transcurso, por lo menos en las muestras que se han ido recogiendo a lo largo del tiempo, es que el número de cristales o el porcentaje de cristales que aparecen en la roca va siendo cada vez mayor. Eso quiere decir que seguramente el magma está cristalizando en profundidad, un proceso de cristalización fraccionada que va haciendo que cada vez haya menos material fundido y más material sólido, los cristales que provienen de ese fundido, precisamente. ¿A qué distancia está actualmente, digamos, el edificio volcánico que se ha formado de la superficie del mar? Porque todavía está a bastante distancia. Sí, están hablando entre 180 a 200 metros. Más o menos se ha mantenido estable porque se está extendiendo. Sí, se mantiene estable varios motivos. Hay un motivo, que es que parece que sufre de vez en cuando algún deslizamiento de las laderas, cosa que por otro lado es bastante corriente este tipo de edificio, porque es un material que al irse formando no es un material muy estable, por decirlo de una manera, y como las laderas del edificio tienen una pendiente bastante alta, pues se producen deslizamientos, como un montón de arena que nosotros construyamos y que de vez en cuando pues, se desliza la arena, ¿no? Entonces esto hace que cuando tiene una cierta altura se desmorone, y luego también tenemos que pensar que, claro, al principio el edificio crece muy rápido porque el cono es fácil de construir, pero a medida que ya va teniendo una cierta altura, el volumen de material que tenemos que ir añadiendo es mucho mayor para que tenga una base más ancha
descienda y vaya ascendiendo en altura, ¿no? Entonces esto hace que, bueno, el proceso sea relativamente lento en el sentido de que para que realmente llegue a emerger pues se tiene que emitir una cantidad de material bastante elevada. Sin duda el hecho de que esté debajo del mar esto provoca evidentemente unas características definidas. Si este edificio volcánico estuviese en superficie, no sé si usted nos puede contestar a esta pregunta, ¿qué es lo que se vería? ¿Estos piroclastos saltarían al exterior a gran velocidad? Efectivamente, si estuviera en tierra veríamos una erupción muy parecida a la del Teneguía, lo que se llama una erupción estromboliana, en el que es un magma muy poco viscoso, como es este magma basanítico, pues por un lado se iría desgasificando, en esas desgasificaciones se producían una especie de explosiones más o menos rítmicas, lanzarían al aire los piroclastos que caerían alrededor del punto de emisión formando un pequeño cono, y luego también partirían algunas coladas de lava muy fluidas que se irían encauzando por los barrancos, pues muy parecido a lo que ocurre en el Teneguía, ocurrió en su día en el Teneguía. ¿Y se puede plantear o adivinar la duración conforme a lo mejor a lo que ha habido en otras ocasiones? Es difícil porque tenemos el registro histórico en Canarias, ha habido numerosas erupciones y el tiempo en que han durado pues ha sido muy variable, desde varios años en el caso de Timanfaya hasta aproximadamente 10 días en el caso del Chingero en 1909 en Tenerife. Dentro de ello tenemos de un mes, varios meses, etcétera. Entonces es difícil todavía saber cuánto puede durar. Por lo que se ve hasta el momento, pues seguramente ya llevamos desde prácticamente el 10 de octubre, 11 de octubre, llevamos casi ya un mes y pico, y bueno, pues seguramente se puede prolongar durante algunas semanas más, si no algún mes más. Podría quedarse incluso, como usted mismo decía, señor Casillas, que podría quedarse submarino, es que le hemos preguntado muchas veces ya sobre este asunto, pero no nos cansamos de hacerlo porque podría darse el caso incluso que si siguiera surgiendo magma durante mucho tiempo, pudiera llegar a verse ese edificio submarino, o eso ya para eso tendría que pasar mucho tiempo. Pudiera emerger la famosa erupción al espacio. Pudiera ocurrir como en el Serreta, que finalmente no emergió, o si dura bastante tiempo y el edificio se va construyendo poco a poco, pues en un momento determinado pudiera llegar a emerger, ¿no? Pero eso, claro, eso depende mucho de la cantidad de magma que haya, la tasa eruptiva, es decir, la cantidad de magma que surja en la unidad de tiempo, y eso la verdad es que es difícil de prever. ¿Cuál es el dato que a ustedes les gustaría tener para averiguar más? A lo mejor para saber la duración, saber la cantidad realmente de magma que puede haber ahí dentro, ¿se pueden hacer una idea? Bueno, se puede hacer un cálculo a tenor de la deformación que se produjo, bueno, y que se mantiene, ¿no?, de la superficie de la isla, y se han hecho, pero claro, son datos difíciles de estimativos que no pueden comprobarse. Es difícil de prever, ¿no? Pero y también pues teniendo en cuenta la casuística de otras erupciones históricas en Canarias, ¿no?, o en el mundo, ¿no?, que se conozca un poco la tipología de la erupción, fenómenos parecidos, y entonces llegar a concluir más o menos cuánto tiempo duraría, pero es muy difícil, la verdad es que no es sencillo. Pues señor Casillas, gracias por acompañarnos y gracias por su claridad. Buenos días. Muy buenos días. Gracias como siempre por la oportunidad.